Buenas tardes. Ante todo, quiero felicitarlos, las mujeres presentes, porque estoy viendo que son mayoría en la reunión de hoy. Ganó el Partido Peronista, de las mujeres femeninas. Mujeres son las nuestras, de los de muerte. Muy bien. Esa es la primera. Bueno, en esta oportunidad las compañeras son las que van a dar la charla. En principio, en la historia del peronismo está mucho basado lo que van a charlar en las clases que dio Evita en la Escuela Superior Peronista. Y bueno, ahí la compañera se va a desarrollar el tema. Luego se va a hablar de la Constitución del 49 y se va a terminar con la primera presidenta que tuvo la Argentina, que se llamó Isabel Martínez de Perón, y también del porqué de acelerar su derrotamiento. Así que bueno, le damos la bienvenida a ella, a Raúl, que ustedes ya lo conocen, y a Oscar, y bueno, ante todo Oscar, como secretario general, seguro que va a decir algo. Está bien, yo más que todo darle el micrófono a las chicas y arranco. Gerardo dijo el Partido Peronista Femenino. Es una causalidad, creo, ¿no? Que el Partido Peronista Femenino se funda en el 48 en Baigorria, y justamente acá atrás, en la Casa Vieja que está acá atrás, ahí nace el Partido Peronista Femenino. Inclusive fue anterior al masculino. El primer partido que se funda en la Nueva Baigorria es el femenino. Así que... Bueno, la presentación, Agustina, Carolina y Silvia. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. La materia que vamos a desarrollar se llama Historia del Peronismo, y fue una materia que Evita dicta a militantes, como estamos haciendo exactamente nosotros hoy. Ella la dicta en marzo del 51, ellos llevaban 7 años de gobierno. Ella empieza relatando el amor que siente por el pueblo y por Perón. Ella lo toma con una responsabilidad cuando Mendé le dice de preparar esta materia, porque ella siente mucho, ¿cómo decirte?, respeto a, digamos, hablarle a la militancia y todo, y una responsabilidad, porque todavía estaban viviendo la historia, o sea, la historia la estaban viviendo, y ella ahí ya era tan visionaria que supo apreciar que en los primeros párrafos que le pone al libro dice que son para las generaciones venideras. Ella deja esto, más allá de para los chicos que lo están escuchando en ese momento, este documento para las generaciones venideras. Porque dice que nosotros, porque ellos están construyendo la grandeza de la patria y nos la dejan al futuro. Y ella empieza relatando el amor que le tenía a Perón. Dice que ella nació el día que lo conoció el general, que ella lo llama mi día maravilloso. Dice, porque desde que ella conoció al general, le dedicó sus sueños de ciudadana, de persona. Ella siente que abrazó la causa del pueblo y de la patria, bueno, porque también fue tocada por la varita, que bueno, lo conoció a Perón y después fue su compañera tantos años. Y bueno, ella dice que hablar del movimiento peronista es hablar de una cosa sumamente importante, porque tuvo sus altibajos, su gestación, sus triunfos, su culminación y sus realidades, el movimiento. Y ella dice que estos 7 años de peronista, del gobierno peronista, se podrían medir en los años de su vida, dice, porque los he vivido con gran intensidad.
Y después dice eso porque trae a colación esa pequeña, la compara con la viejita que le dice a San Martín, ¿usted cuántos años tiene? Y ella le dice que es joven porque tiene la edad de la patria. O sea, como que ella comenzó su vida cuando comenzó la patria. Y bueno, y ella vuelve a repetir que cuando se encuentra con Perón empieza su día maravilloso, y bueno, desde ahí su vida toma el desenlace que después todos nosotros conocemos todo lo que ha hecho ella, y bueno, y ella lo explica. Ella dice que, bueno, abrazó la causa del pueblo y de la patria, y que agradece a Dios que se haya producido y que se haya iluminado en ese momento que ella era joven y que todavía podía darlo todo por la causa, porque era una causa tan noble como la causa de Perón. La historia del peronismo, ella dice que necesita una explicación, y que esta se puede dar ubicando al peronismo en la historia del mundo. O sea, porque ella habla de la intuición femenina. Perón, en el primer discurso, cuando abre esta escuela, el dictado de estas clases, habla de la intuición femenina. Y ella también dice que cree en la intuición femenina porque dice que es la inteligencia del corazón. Nuestra intuición, dice ella, que hace que veamos todo con amor, y que es una virtud y una facultad que tenemos las mujeres, que vivimos de acuerdo con lo que sentimos, que cada cosa que nosotras anhelamos, empezamos, vemos, le ponemos ese sentimiento porque nos domina el corazón, y todo lo vemos con ojos de amor. Así ella estaba, eso lo puso muchas veces en el libro. Después, bueno, habla de los individualistas y de los colectivistas de la historia. Ella habla de los individualistas, son estos que creen que la historia la realiza una sola persona y la hace avanzar. Y los colectivistas, no, ellos afirman que la hace todo un conjunto, la hace todo el pueblo, digamos. Y en eso ella hace también después bastante hincapié, porque ella dice que la verdadera historia reside en una tercera posición, porque no habría un buen pueblo sin un buen conductor, pero tampoco haría nada un conductor sin un gran pueblo que lo acompañe y lo alentara en sus ideales. Después dice que tampoco se ve un pueblo si no está preparado para recibir el genio, y dice que en Argentina se dieron todas estas circunstancias, que el genio, ella lo llama genio en general, sí, van a ver muchas veces que el texto está así, y que dice que el genio no nace allí, digamos, tiene que nacer en ese tiempo de la humanidad, y tampoco hay muchos, nacen una vez, y que el genio no se hace, se nace, ese hombre nace en la historia, y que bueno, y que el pueblo lo acompaña. Y cuando se encuentran los dos, pueblo y genio, el siglo se viste de gloria y marca una página brillante en la historia, que es lo que nos pasó a nosotros, dice ella. La historia del peronismo, ella dice que se reduce al pueblo y al genio, a Perón y a los descamisados, que él ve en el pueblo, lee en el pueblo todas las obras que él ha hecho, y todo lo que el sentimiento que le puso a este pueblo, y que ella también, ¿no? Pero que eso lo saca del mismo pueblo, y que dice que anterior a que ellos lleguen, que la noche de Argentina ha vivido una larga noche. Ella llama a la larga noche cuando no hay un conductor en el pueblo, hasta que él llegó, y la gente derramó sus sueños y lo ayudó y lo apoyó incondicionalmente, porque estaban construyendo esta patria
Por eso ella dice que esa relación entre el pueblo y Perón es incondicional, porque Perón o sea, siempre tuvo un amor tan grande por ese pueblo y por los hombres que lo habitan, que bueno, que se armó esa hermandad, y por eso los frutos de todas sus causas, dice ella. Porque bueno, lo que ha generado Perón con esta relación tan hermosa entre él y el pueblo es una conciencia social. Entonces ella dice que nos está pasando, o sea, que cuando el genio se vaya, o sea, que cuando Perón, obviamente, cuando él se fue, nos tiene que quedar a nosotros, como argentinos, como militantes peronistas, esa conciencia social, ese amor por la patria, ese amor por el compañero. Y también ella dice, en un momento, que los hombres que han acompañado a Perón son los hombres humildes de su patria. Ella divide a los hombres en varias categorías en este texto, pero siempre reivindicando al que acompaña a Perón con lealtad, con la causa de Perón, con el trabajo, con ser un hombre humilde de su causa, que se junta con otros hombres para hacer una patria grande, justa y soberana. Ella lo que dice que por ahí vienen, lo llamaba caudillos, ahora no se llama así, pero en una época se llamaba caudillos, son estos tipos que vienen a aprovecharse el poder de esos trabajadores, del poder de esos hombres que tienen una militancia y una conducta intachable en los valores y todo. Entonces después esos agarran el poder y no te ven, se sirven de ese poder y ni siquiera a veces desconocen al pueblo que los ha llevado al triunfo. Ella siempre dice, porque a mí me vino muy bien para esta época, ella siempre dice que nosotros mismos no tenemos que salir a buscar a nadie es inconmensurable. Si lo es, va a salir del seno del pueblo, de nuestros propios compañeros, pero nosotros tenemos que salir, militar, llevar la causa de Perón, el peronismo y toda la materia anterior a nosotros. Cuando vinieron los chicos que dieron el modelo, bueno, yo lo emparentaba con esto. Él nos dejó un legado, nosotros lo tenemos que hacer. Nosotros tenemos que hacer como él nos dejó, pero teniendo en cuenta que no va a venir nadie de saco y corbata, ni de gran profesión, como dice ella, a tratar de servirse de nuestra militancia y de buscar compañeros y de caminar el territorio. Somos nosotros mismos. Eso lo dice ella a esta altura, o sea, imagínense, ella ya veía, porque ella ya tenía esos problemas. Ella veía que estaba en esa clase de hombres que se aprovechaban de lo que pasaba y que después, bueno, listo, ella decía, cuando estábamos en la buena, están, y cuando nos pasaba algún problema, porque obviamente muchísimas batallas tenían ellos recorridas ya en esos 7 años, se van, no les interesa. Y también les decía mediocres, porque dice que no eran tipos que tenían como la llama encendida dentro de ayuda al otro, de valores. No, eran tipos oportunistas. Venían cuando veían toda la militancia, todos los compañeros, todo armado, venían y se quedaban. Y querían su puestito o su platita, y ellos nunca hicieron nada por el otro. Y después se iban. Bueno, nosotros todos tendremos algunos que, sin ponerle nombre y apellido, se sabe, pero digamos, Eva era muy, en este texto era muy, en ese sentido, tajante con ese tema de que nosotros todos, los peronistas, los que sentimos en el corazón, que nos lo traemos de familia, que reivindicarnos y ir para adelante con el compañero que tenemos al lado. Eso ella es lo que remarcó todo el tiempo. Después, bueno, de la televisión, ¿para qué? Tiene tantos temas ella en esta materia, tantos. Bueno, esto que yo les decía del sentimiento de ese estado de conciencia social que nos lo legó él,
y que ella también hizo en la práctica de este pueblo, lo que llama a ella es a volver a reivindicarlo y a encontrarlo, que todas las personas, digamos, nos unamos en una unidad común de fe, de espíritu, en una unidad de concepción, o sea, todos pensemos lo mismo y abracemos la causa, que de hecho todos sentimos eso. Bueno, porque si no, ya te digo, vienen estos tipos caudillos y se toman de todo tu trabajo territorial. No permitamos eso. Ya ella hablaba de eso. En ese sentido está muy bueno. ¿Listo? No, sí, bueno, sí, yo creo que ya ella, igualmente obviamente ustedes léanlo, es un texto que habla de muchas cosas, que les va a servir mucho para esto, para esa militancia, para los consejos que ella deja. Bueno, todos son compañeros de la primera hora, así que además está decirle las obras que ella hizo en este país, desde la Fundación Eva Perón, porque ella se encargaba desde la Fundación Eva Perón, y Perón se encargaba del sistema de previsión y todo desde su lugar del Estado, desde las leyes, desde el trabajador, desde reunir, porque había todo por hacer, y ella se encargaba de esa parte de las mamás que se quedaban cuidando a sus hijos en la casa, que también tengan un sustento, un trabajo. Bueno, crearon las leyes de la ancianidad, la juventud, bueno, todas las vacaciones de Chapalmalal. Hoy justo estaba mirando un video, qué hermoso, todo lo que ella ha creado. Bueno, los hogares Eva Perón, con todo lo que tiene un hogar Eva Perón, salud, educación. Ella iba a cada cosa de la que armaba y se notaba. Y en un momento me llamó mucho la atención porque yo no he hablado con mucho gorila, no sé, pero según ella, los gorilas la tildaban de rencorosa, porque ella ponía mármoles, ponía lo mejor de lo mejor en las obras que ella hacía en los hogares. Y ella dice que no, que solo era para devolverle al pueblo, al humilde, un poco de lo que había pasado antes de que llegue Perón a su gobierno y a la Argentina. Y siempre siempre pide ella en el texto que amemos a Perón, que amemos su causa, que la llevemos adelante. Es como una misión que tenemos, por ser quienes somos y cómo somos. Y yo sé que Baigorria, que es un pueblo divino, porque yo tengo a mi hermana y cuidé mucho a mi sobrino, ustedes pueden generar comunidad acá, porque son buena gente. Yo los conozco, porque a lo mejor otros lugares no les diría, pero como los conozco, que son buena gente y que se ayudan uno con el otro, van a salir adelante de muchas. Son un pueblo hermoso y les deseo lo mejor, y desde nuestro lugar la ayuda que necesitan. Bueno, Gerardo ya militamos hace años, pero de verdad, chicas, o sea, todos en general, pero cuando necesiten, porque amo mucho a Baigorria y sé que pueden salir adelante. Bueno, mi nombre es Agustina, somos hermanas. Me gusta aclararlo porque vamos juntas por todos lados. Eso facilita mucho la militancia y la complementarización de lo que es ir a la par del otro, porque nos pasamos hablando de Perón, de todo. Es más, nosotros tenemos dos maridos que no son peronistas y eso es como que cuando nos juntamos nos quejamos. No te hagas problema. Hay que militar. Lo estoy de a poquito, le voy... Te convierte, no te hagas problema. Sí. El mío era demócrata progresista. Justo lo voy a tocar ahora el tema. No, pero no. Ahora es peronista. Yo hice un poco de trabajo. Porque les voy a ser sincera, agarré la Constitución, me puse a leerla y me cuesta mucho el 45 llevo de casada. Yo llevo Pero Igual ellos no lo saben, pero son peronistas también. Sí, sí, conociéndolo como es el trabajo de él, es más lo que pierde que lo que gana, así que es peronista.
Yo les voy a contar un poco, hice un poco de trampa, porque me costaba mucho el tema que me había tocado, que era Constitución del 49. Si bien Perón siempre hizo los textos y todo simple para que lo entienda el pueblo, desde lo más llano hasta lo más elevado, siempre hizo textos muy simples, porque él nunca quiso confundirnos en lo que nos quería decir. Tanto Perón, Eva, todos los filósofos que cita, toda la bibliografía que cita, son textos donde uno lo puede agarrar y están concatenados, están relacionados y son de una lectura muy fluida. Entonces, yo le pedí ayuda a un compañero que vino a dar historia del peronismo de Mendé, Guillermo Sosa. Le dije, che, dame una mano porque la Constitución la estoy leyendo, la de Perón sí la entiendo, pero la de 1957, que hicieron la reforma de la Libertadora, no entiendo nada. Fusilador. Sí, la mal llamada Libertadora porque no liberó nada, al contrario. Es más, nuestro abuelo fue uno de los reprimidos en esa. Tenemos la historia de la familia. Sí, el noveno Ramón era sindicalista de la carne, se lo llevan preso, lo tiran por muerto en un pozo de cal, sale, no sabemos cómo, se ve que el espíritu era más fuerte que el cuerpo, pero era un petizo morocho de 1,50 m, sale y mi abuela le dijo, nos vamos al pueblo porque acá te matan. Se fueron al pueblo, esa es la patria del pueblo, fue comisario muchos años del pueblo. Esa es la breve historia de la fusiladora de la familia. Entonces, cuando él me da una mano, me lleva a ver algo en la historia del peronismo que yo no había podido capitalizar, que es de dónde Perón ve que el pueblo tiene esta doctrina, porque no es que él la lee de un pueblo que se formó espontáneamente, no, era un pueblo que venía de un movimiento nacional, de una base filosófica, histórica, que viene desde lo que es cuando Colón descubre América por equivocación hasta ahora. Claro, porque él no sabía dónde había llegado. Desde el 1500 hasta ahora, el pueblo argentino fue formando sus bases, tanto filosóficas como espirituales y teóricas. Lo que nosotros pudimos ver en la reforma de la Constitución de la Libertadora es que entra dentro de un constitucionalismo social, que era en la época lo que se ayornaba a las constituciones, que era un movimiento universalista, muy lindo, que defendía y promovía la incorporación de derechos en las constituciones, pero no te los garantizaba. ¿Por qué? Porque la Constitución de 1949, redactada, la Constitución justicialista, no solo te da los derechos de las mujeres, de los niños, de los hombres, de los trabajadores, derecho a un hogar, derecho a un trabajo, al esparcimiento, sino que además tiene sus bases filosóficas en lo que es la comunidad organizada, que es un libro breve, pero también que te atrapa, porque cada vez que uno busca desenmarañar lo que dice Perón, lo relacionás con otro libro, y así, por eso digo que es una concatenación de empezar a leer uno y tenés que leer todos. Y esa Constitución de 1949, con su base filosófica en la comunidad organizada, y no solo base filosófica, sino que realización en los planes quinquenales. Perón pensaba todo desde el inicio hasta el final. Pero no es que lo pensaba porque se le ocurría, él lo leía en el pueblo. Era un pueblo que venía ya, como habrán visto el Movimiento Nacional, que me parece que se da antes que nosotros, Sí. venía de un San Martín, un Juan Manuel de Rosas, un Belgrano, un Hipólito Yrigoyen. Era un pueblo bastante nutrido, tenía una inmigración importante en la posguerra, entonces traía un bagaje bastante constituido, y lo que buscaba, claro, era alguien que les pueda interpretar esto que sentían, tanto en espíritu como en pueblo. Entonces, bueno, arranca el constitucionalismo social. Estas reformas, una de las primeras constituciones que lo incorpora es la de México de 1917, post-revolución mexicana. Después también lo va a incorporar la constitución de 1916 de la provincia de Mendoza, y en Alemania se incorpora en 1919 en la constitución de Weimar. Acá, ahí en España también en 1931. Acá lo que sucede es que antes de constitucionalismo social, las constituciones eran puramente liberales. Es decir, no se veía al hombre dentro de esta sociedad, sino que se veía como una persona aislada. Se le daban derechos al individuo, pero no se lo abarcaba socialmente. Entonces, estos derechos sociales
tienen que en algún lado empezar a moverse porque, claro, el hombre posterior a la revolución industrial empieza a tener muchas modificaciones en su vida. Va del campo a la ciudad, su forma de vida pasa a ser hacinada, pasan a ubicarse alrededor de las fábricas a tener una mayor miseria, asentamiento, condiciones de vida muy humildes, explotación laboral, trabajaban muchas horas por muy poco dinero. Entonces estas constituciones liberales no podían garantizarle al hombre de esa época tener derechos. Entonces, en el mundo de la posguerra se incorpora este constitucionalismo social. En Francia en el 46, en Suiza en el 47, y en Latinoamérica se va incorporando, como les decía, en México, en Chile, en Perú. Pero en Argentina se conforma lo que es la Constitución de 1947, que es la Constitución justicialista. Perdón, 49, que es la justicialista. La diferencia, principalmente, es que se incorpora la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Sin estos tres pilares, el pueblo no tiene garantizado ningún derecho. Si nosotros no tenemos la soberanía de nuestro territorio y de nuestra política, si no estamos desendeudados, si no tenemos esta independencia económica, donde el pueblo sea quien decide lo que se va a hacer con el dinero que se gana y que se produce en el país, y si no tenemos justicia social, donde la repartición tanto de empresarios, pueblo y gobierno no sea tripartita, no esté coordinada y se sepa en qué se gasta la plata, se va afuera. El pueblo no recibe nada, las mangueras chorrean todas para afuera, ninguna para dentro del país. Por ende, nos llevan nuestros recursos, nos llevan el trabajo de nuestro pueblo y para nosotros no queda nada. Entonces, ¿qué hace Perón? En el preámbulo agrega soberanía política, independencia económica y justicia social, que es lo principal, las tres banderas del peronismo necesarias para que la justicia y el estado de justicia, que es el peronismo, no el estado de bienestar, porque posterior nos van a vender un falso estado de bienestar que no es justicialista y no es peronista, para que Perón pueda llevar adelante todo lo que es esta obra magnífica que contaba Caro, de lo que son la Fundación Eva Perón, los derechos del trabajador, los derechos de la familia, del adulto mayor, de los niños, que son los principales privilegiados del movimiento. Se tienen que cumplir esos tres pilares. No podemos negar también la injerencia que tuvo sobre la constitución de nuestra historia, todo lo que fue la doctrina social de la Iglesia, porque cuando surgió la revolución industrial, los primeros que pensaron en los pobres empezaron a ser los papas. Tenemos anteriormente los documentos de referencia del Papa León XIII, que es Rerum Novarum, y del 40º año de Pío XII. Son documentos donde empieza la preocupación de la Iglesia en qué hacemos con los pobres post-revolución industrial. ¿Por qué? Porque se notaban las condiciones de vida, que la gente no podía ni siquiera comer, se la pasaba en el trabajo, no tenían derechos. Entonces ahí es donde se van incorporando previamente los derechos a los obreros. Se interviene estatalmente porque había mucha injerencia estatal para que se intervenga, y surgen lo que son los proteccionismos para los trabajadores, los niños y las mujeres, que eran las personas más olvidadas. En el golpe de la fusiladora, de la Libertadora, en el 55, la doctrina social de la Iglesia es la única que por lo menos negocia que se mantenga lo que es el artículo 14 bis. El artículo 14 bis entra dentro de estas reformas del constitucionalismo social. ¿Por qué? Si uno se pone a leerlo, te garantiza un montón de derechos. Pero es un cumplimiento con este estrato internacional de constitucionalismo, como para conformar a los tipos y decir, bueno, saco todos los derechos que otorgó Perón, los sintetizo en el 14 bis y no te garantizo que se te vayan a cumplir. Yo te los pongo, está muy lindo poner que te garantizo el trabajo, te garantizo una vivienda digna, todo, pero no vas a saber cómo. Es un cumplimiento. Cumplo con este constitucionalismo social, pero te miento, porque no te garantizo nada. Entonces, ahí, ese 14 bis, que es lo que se introduce en este constitucionalismo social,
esta corriente va a incluir lo que es el estado de bienestar que mencioné anteriormente, que ya se venía instalándose después de la Segunda Guerra Mundial y lo incorporan los yanquis después del famoso Plan Marshall. ¿Qué fue el Plan Marshall? Yo se los explico muy sintéticamente porque uno podría estar horas y horas hablando de esto. El Plan Marshall toma su nombre del secretario de Estado, de George Marshall, y consiste en proporcionarle ayuda económica de unos 13.000 millones de dólares de la época, estamos hablando de 1945 exactamente. Les presta este dinero para reconstruir lo que era Europa. Todos los países que quedaron devastados de la guerra. Este plan funcionó por 4 años, de 1948, y era para reconstruir las zonas destruidas por la guerra, eliminar las barreras de comercio, modernizar la industria europea y hacer próspero de nuevo al continente.